Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. En la AM600 K24 en radio buscamos las coincidencias. Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana conducen Coincidencias, de lunes a viernes de 9 a 11, con la participación de Arturo Cavallo. Coincidencias, por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. En la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Buenos días en Horizonte Sur, buenos días a todos. Hoy me acompañan Bernardo Elfman y Arturo Cavallo. Buenos días. Buen sábado. Buen sábado. Así es. Han sobrevivido a la nube, a las inundaciones. Al 7D. Al 7D. También está Maximiliano. Sí, Maximiliano sí, Mendoza, Ernesto García. Se van a sumar al próximo bloque. Y Marcelo Morales en la operación técnica. Así es. Efectivamente. Bueno, pero se nos había prometido un nuevo país a partir del 7D. Todo iba a cambiar. Y yo me desperté esta mañana con el sentimiento de que no sé, mi vida sigue igual. No ha habido, debe ser porque soy muy descreído, ¿no? Pero no ha habido grandes cambios, ¿no? Cuando se plantea desde los voceros del gobierno nacional la variante de criticar a la Corte Suprema de la Nación, me parece que se olvidan que la Corte de Justicia de la Nación la eligió el matrimonio presidencial. Seguro. Con lo cual inhabilitarían la capacidad de elección de ambos dos. Eso es una acotación que se me ocurre. Y la otra sería la primera vez que la Corte Suprema de la Nación, en este caso Argentina, intenta un golpe para instaurar y se respete la Constitución Nacional. Es verdad, están anulando, de alguna manera están anulando uno de los principales argumentos del kirchnerismo, que es el haber reformado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Es verdad, le están quitando valor a ese argumento, que era un argumento importante a lo largo de los últimos 10 años. Claro, entre los logros encabezaba simplemente la reforma de la ahora Corte resulta Suprema. Que los amigos se han convertido en enemigos.
Y bueno, es una situación, además que el tribuno moral de esta situación sea Aníbal Fernández, hablando de la justicia, ¿no? Y del bochorno. A mí me pareció realmente lamentable que el senador Aníbal Fernández, con su largo prontuario, sea el censor moral, ¿no? Y además que Julio Alac sea el paladín de la justicia cuando él, siendo menemista, pidió por la libertad de Carlos Menem cuando estuvo detenido por el contrabando de armas en aquella investigación periodística del periodista Daniel Santoro que llevó al abogado Moner Sáenz a enjuiciarlo, ¿no? Y ahora planteó que es un alzamiento, ¿no? Claro. Yo hace muchos años, sobre todo guiándome, porque conozco el paño de estas doctrinas, yo no sé quizá decir autoritarias, pero sí muy autoritarias, y la ansiedad de poder terrible que hay en ciertos cuadros que provienen del campo revolucionario, y sé que no se van a tener ante pruritos democráticos, realmente, porque en el mundo en que yo me formé políticamente, que es el mundo de los años 60 y 70, tanto el tema de la democracia como de los derechos humanos no estaban presentes. O sea, de pronto una cantidad de gente formada en una disciplina implacable de toma de poder, sin otros objetivos, ¿no? O sin mayores otros objetivos, descubre estos campos de lo democrático y de los derechos humanos como un terreno abonado donde pueden cosechar. Esto es todo. Esto es la verdad de la milanesa. Imaginar que Kunkel es un demócrata sería una ingenuidad política. Y lo mismo con la mayoría del Frente para la Victoria. Yo hace muchos años dije, me temo, fue una corazonada, pero dije, me temo que este gobierno va a terminar en la Corte. O sea, el gobierno a la Corte fue una consigna alguna vez en la Argentina. Bueno, me parece que esta es una de las posibilidades, y creo, la recuerdo porque insisto en que es una de las posibilidades, porque no veo que haya un debate, un diálogo, un avenimiento, una convocatoria a los sectores de la oposición. No lo veo. No lo veo porque sé que son muy duros, que siguen, aunque estén sucesivamente sufriendo derrotas, siguen yendo por todo. Yo conté esa anécdota de los chicos de la Cámpora, que incluso en un tema de los tratamientos de salud primaria, decían, nosotros no le daríamos ni voz ni voto a la gente, a los afectados, a los destinatarios de estas políticas, porque nosotros la conducción no la compartimos. Estos son los cuadros que están formando. Cuadros absolutamente anacrónicos, ¿no? Con un leninismo del siglo XIX o de principios del siglo XX, en una situación en la cual conviven, en la cual la política se ha convertido en un negocio y conviven constantemente con el interés de las empresas. Esto por una parte. Y por la otra, a mí me parece también que nosotros venimos advirtiendo una situación de creciente colapso, y lo que pasó en Buenos Aires en estos días, a mí me parece que es estremecedor en este sentido, porque muestra una incompetencia generalizada y una situación de fracaso de todas las infraestructuras, y me refiero tanto a la nube tóxica como a las inundaciones. Y además inundaciones que están prácticamente en muchas provincias, con lo cual tenemos casi medio país bajo agua, y nadie convoca a nadie para tratar estos temas, a debatirlo más allá de lo político y más allá del 2013 y el seguidismo. Sí. Cuando el otro día saliste en diálogo con Agustín Ranguni y conmigo por Radio Miami Internacional, era elocuente tu argumentación, porque se sufrió en la ciudad autónoma de Buenos Aires lo que se padece en el campo como un hecho rutinario con cualquier accidente de tránsito que se ha producido, y a partir de ahí lo que el ciudadano de esos pueblos respira y siente con el tema de los paquetes agrotóxicos. Bueno, se ha sumado a la mesa Maximiliano Mendoza. Buen día. Buenos días, Maximiliano. A propósito de lo que decía Arturo, y antes de darte la palabra, yo quería recordar que los puntos que a mí me parece que sobresalen la nube tóxica del tema que nos afectó
que afectó a la gente de Buenos Aires es primero que se evidencia que no hay un puerto ni una zona del puerto específica para los productos tóxicos. O sea, vienen mezclados con los ositos de peluche de China, los venenos más terribles, todo viene junto. No hay una zona específica que nos resguarde. Este es un tema. El segundo es que los equipos especializados en la reparación de situaciones que se produzcan no conocen el tema o no tienen los manuales acordes, dado que según los obreros del puerto la combustión venía efectuándose desde hacía horas hasta que llegó un equipo, le echó agua y ahí se produjo la nube tóxica, ¿no? Fueron 2 unidades de catástrofe las que se presentaron menos en el mal. lugar. Pero, como vos decís, las unidades de catástrofe la más mínima noción. Claro, no tienen la más del mínima noción. del elemento con el que están tratando. Claro, y esto me parece terrible. Uh-huh. Y después hay otro punto que a mí me parece también que emerge de la situación que vivimos, y es que tampoco hay un plan de preservación de la población en las zonas cercanas. Claro. Porque por una parte se ordena la evacuación de los edificios públicos y escuelas, y por la otra vende el ferrocarril y el subte. Entonces la gente queda en la calle, tampoco había taxis, o sea, la gente no podía irse. O sea, lo que hicieron es entregar la gente al peligro de la contaminación, porque por lo menos en las oficinas, a lo mejor cerrando las ventanas tenían un cierto resguardo, pero los obligaron a salir a la calle y la gente no tenía cómo alejarse. Habría sido muy fácil decir que tanto los subterráneos como los ferrocarriles funcionan llevando público hacia afuera y volvieran vacíos, ¿no? Claro. No sé, no habría sido difícil. No, suspendieron el transporte. Entonces la gente no tenía cómo escapar de la zona de afectación, y aún más todavía escuché a mucha gente que habían quedado encerrados dentro del subterráneo, en Retiro, donde el gas se había acumulado. Sí, sí. Y no podían salir porque estaba la reja cerrada. Una de las zonas de mayor concentración. Además recordemos, dada el alcance de Horizonte Sur, que el dique 4 queda en la zona del Retiro. Uh-huh. Y se produjeron evacuaciones del mercado central, el ex mercado central, donde está el aparato de la burocracia del gobierno de Macri, a 30 y pico de cuadras. Y se produjeron evacuación por los propios interesados, los empleados, que decían que sufrían todo tipo de embates con la contaminación, ¿no? Bueno, en simultáneo con este siniestro habido en el puerto con la nube tóxica, se dio otro problema. Una vez más, las inundaciones en toda la zona de Belgrano, de Libertador, una amplia zona de Buenos Aires. Y en el conurbano bonaerense. Claro, pero vayamos a esta zona, la zona de Belgrano, que es la zona de alto poder adquisitivo. Han visto afectados numerosísimos comercios, ¿no? Que están ahora todos en liquidación, con sus productos en liquidación. Digamos, yo lo que quisiera expresar, porque muchas veces decimos que la política se ha transformado en negocio. Acá, por lo que hemos averiguado, por lo que averiguó el equipo de Horizonte Sur, acá hay un conflicto entre nación y provincia, entre nación y capital, en torno a los avales para reconstruir o para completar las obras del Arroyo Vega. El problema es que el gobierno nacional no da los avales. Bueno, depende cómo lo veas. Porque se aprobó sí, como parte de los últimos acuerdos entre Frente para la Victoria y el PRO, un endeudamiento por casi 300 millones de pesos, sí, bueno, justamente para el Arroyo Vega. Claro, pero entonces hay un conflicto secundario, uh-huh, que es cómo implementarlo. Claro. La información que tenemos es que el conflicto es porque si el gobierno nacional conduce este proceso, la obra queda en manos de Benito Rollo. Uh-huh. Y si no lo conduce, y lo conduce Macri, la obra queda en manos de Cartelona. ¿Te das cuenta? Sí. No sé si esto es política, yo creo que es negocio, ¿no? Uh-huh. Y los mismos que nos informaban esto, que en realidad es un problema entre empresas, que condena a una vasta zona de Buenos Aires a la inundación, que esta situación no
en Puerto Madero y en la isla de Marqui, porque de ambos lados estaba el mismo oferente. Sí. ¿Comprendes? Entonces, en este caso, la empresa que fue IRSA de Eduardo Edelstein logró poner de acuerdo a tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno de la nación. Ujú. Pero eso no pasa con el Arroyo Vega. Y este es el drama que estamos viendo, ¿no? Y otra cosa que me impresionó mucho a propósito de IRSA es esta zona del barrio Mitre. Sí. No sé si tenés algún elemento más, pero parece que el shopping le envía las aguas cloacales Claro. a un barrio El pobre. desagüe y las cloacales. Entonces la gente del barrio, en medio de la inundación, fue y le rompieron las vidrieras Claro. al shopping. Claro. El Shopping Dot. Llamó mucho la atención de que todos los medios, por lo menos la mayoría de los grandes medios, hablaban de saqueos, de tiros y de mostrando que la gente que fue a protestar simplemente fue un grupo de inadaptados que fue a tratar de aprovechar la situación de catástrofe o de semicatástrofe para robar. Y no fue así para Y no, nada. en absoluto. La gente fue a protestar. Fue a protestar. Y con causa justificada. Claro, y la gente que decía que hubo tiros y demás, en realidad fueron, digo, yo no lo estoy justificando, pero No. rompieron los vidrios Dicen por que la tiraron bronca. cohetes. Esto es lo que dicen alguna gente. Solo por lo que Sí. sé que fue desmentido, inclusive por la gente del mismo DOT, de que hubo tiros. Ujú. Eso, la gente la gente de prensa. Y la gente de prensa reconoce que es habitual que se inunde el barrio Ujú. como consecuencia Claro. del modo en que esta empresa de Eduardo Edelstein Ujú. ha configurado la estructura del edificio. Además, circuló esa misma tarde un video que entiendo fue filmado por Chino del barrio Mitre, donde se muestra el desagüe, que es una fuente que emana permanentemente de forma impresionante, porque Grande. sí, que está filmado y circuló, como para tratar de contrarrestar un poquito esto que se estaba instalando, de que fueron a protestar, a saquear al shopping. Y además una cosa que hay que tener muy en cuenta, si donde atiende Dios, que es en la ciudad de Macrilandia, dadas las horas que pasaron, todavía no tenemos una información fehaciente De lo que pasó. de lo que pasó y del producto, además. del producto, y además de los vecinos alrededor del Shopping Dot, me parece que es una demostración flagrante que puede venir cualquier información de cualquier lado Ujú. y la termina Sí, comprando. bueno, eso completaría el informe, ¿no? Y otra podemos cosa que hacer. me parece que también vale la pena señalar, en lo personal, con respecto a la nube tóxica, me entero en el programa Mitre con Helblum como conductor, Chiche Helblum, que él, chichoneando, planteaba que había, desde hacía horas, que él había sentido un olor a benzina podrida, palabra que usó. Le dio participación a los móviles y salió un movilero señalando que lo que se sentía en la ciudad venía de Dique 4. Unos minutos después, una idónea profesional como Silvia Neistat, ingeniera Silvia Neistat, señala que venía específicamente de un contenedor perteneciente a una empresa china que estaba en tránsito a Paraguay, y que lo que se supone que se estaba despidiendo de ese contenedor era glifosato. No me lo contó nadie, no lo escuché. Lo dijo al aire. Sí, lo dijo. Esta técnica, esta periodista. Claro, Silvia Neistat en el programa de Chiche Helblum por Radio Mitre. No, a mí lo que me llamó la atención, ya que mencionás a Helblum, es que algunas horas después, cuando todavía uno tenía las radios encendidas porque íbamos haciendo zapping, porque pretendíamos saber qué era lo que ocurría, que Chiche Helblum reiteraba que por suerte ya se sabe que no hubo peligros, que no hubo riesgos, por suerte ya la situación pasó. Creo que eso nace de Sergio Berni, Claro. cuando habla con él y él da versión da oficial. la versión de Berni, o sea, pero en realidad a mí me sorprendió porque en realidad todavía no se sabe lo que pasó, o sea que me pareció una audacia haber dicho, no sé si fue Berni, por Berni o por Helblum. Yo pensé que Radio Mitre tenía la misma posición del gobierno con respecto a los agrotóxicos, o sea que la misma posición, en este caso me refiero a disipar preocupaciones, a banalizar el tema, ¿no?
a banalizar el tema. Por eso cuento cronológicamente el hecho de la aparición del texto o de la verbalización. Supongo que lo estaba leyendo porque me sonaba como que era una información que ella había recabado. El caso de Silvia Neistat menciona la empresa, que en este momento no me acuerdo, creo que era de Shanghái, y que estaba en tránsito a Paraguay. Y eso, ahí larga la palabra glifosato. Sí, sí, también se especuló con que era dicamba. Yo eso lo escuché por TN. Bueno, el dicamba, digamos que es otro herbicida. Que hay una soja, así como hay una soja resistente a Roundup, hay soja resistente a dicamba. Es otro herbicida de Monsanto, si no me equivoco. Sí, sí, creo que la marca inclusive la dieron, el Thiodicarb, que esto lo dijo Guillermo Lobo, el periodista de TN, de ciencia, que es el que tiene el programa TN Ciencia, lo dijo al mediodía, pero bueno. No obstante que estamos hablando de herbicidas, seguían hablando de pesticidas, ¿no? Bueno, eso vos lo aclaraste en la charla que mantuvimos con Agustín Ranguti con Radio Miami Internacional, y lo repito el lunes próximo a la hora 11, mañana, tarde y noche, por AM690 y en el sitio nuestro. En ese sentido a mí me revela un poco estas situaciones que se dan, demuestran la mirada urbana de una gran parte de la Argentina y su absoluto desconocimiento de los problemas que afectan al campo, ¿no? En Facebook y en Twitter mucha gente se manifestaba, le está pasando a la gente de Buenos Aires lo mismo que nos está pasando a nosotros. A nosotros nos digan todos los días o día por medio, y ahora los porteños están viviendo una situación parecida, que tomen conciencia, porque en realidad en el país no hay santuarios, estamos todos ante la amenaza de este tipo de agresiones tóxicas, ¿no? ¿Les parece de ir a un espacio musical? Un espacio musical, ¿cómo no, don Jorge Eduardo Rulli?
Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM 690 K24 en radio, FM frecuencia 0, 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Sábados a la hora 12 por FM del Sur, 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 13 por FM Cristal, 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 18 por FM 90.7 de la Radio Pública de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, sitio web del GRR, www.grr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes: 4682-4371. Continuamos en Horizonte Sur, en sábado 8 de diciembre, un día después de la jornada bisagra que cambió nuestras vidas. Estamos con Maximiliano Mendoza y estamos con una invitada de lujo, iba a decir, lugar vulgar, perdóname, es Blanca Lescano, una amiga salteña. Y estamos muy contentos de que nos acompañes en el día de hoy en Horizonte Sur. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos los oyentes. Digamos que Blanca Lescano es además referente de la Red de Derechos Humanos de Salta, es antropóloga, directora del Museo de Antropología Provincial. Bueno, te voy a corregir. Soy una profesional asistente en el Museo de Antropología. Yo te tenía como directora de los últimos años. Fui en una época, sí. Está bien. Bueno. Sí. Estoy atrasado de información. Ahora soy raza, digamos. Bueno, tenemos muchísimas cosas para hablar. Yo quería mencionar a propósito de lo que estuvo ocurriendo en la semana en el Senado de la Nación. Vos además fuiste alumna de Rodolfo Kusch. Sí, exactamente. Estudié antropología en Salta y fui alumna. ¿En qué años? Precisamente yo llegué a Salta en el 72, ingresé a la carrera en el 73. Bueno, tuve todos los avatares que tuvo la antropología en Salta y casi pasaron 10 años por razones de tipo familiar. Además soy familiar de desaparecido, razón por la cual la carrera la terminé en el 84, mi tesis, digamos. ¿Pero lo tuviste a Gunther de profesor? Sí, en antropología filosófica. En antropología filosófica, sí. En aquellos años, en el 73, 74. Sí. Digamos que en el 73 ingresa la carrera, estaba dentro de lo que era la Facultad de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales. Y después en el 75, 76, cuando se interviene en la universidad, antropología pasa a humanidades. Y en ese contexto es que tuvimos antropología filosófica. Esa era la cátedra de Kusch. Exactamente, esa era la cátedra. Y bueno, columna de Kusch, la verdad que a nosotros nos costó mucho entender un poco, yo venía de otros lados, etcétera, era como un planteo nuevo, distinto y complejo. Y como alumnos a nosotros nos costaba bastante manejarlo, digamos. Sí. Bueno, yo retomo. Yo había estado en el seminario del hombre andino que se dio un poco antes. Kusch me había invitado. Y en ese año 75 Kusch
me pide que vaya a Salta, me pide que lo ayude. Estaba muy mal, muy desesperado. Me dijo que no entendía de política, que necesitaba a alguien que lo condujera, que lo ayudara, que por favor vaya a Salta porque lo tenían atrapado, prácticamente rehén de una revista que se llamaba Hechos e Ideas, que si no me equivoco en esa época había dejado de dirigir a Amelia Podetti, que creo que en el fondo era una buena persona. Creo que era una buena persona y una gran pensadora, y que había sido ocupado ese lugar por gente más militantes, más cuadros, ¿no? Con esa inagotable ansiedad de poder, ¿no? Que tenían los militantes de los 70. Bueno, y él estaba muy mal, porque había una agrupación de antropólogos que lo tenía rodeado. Bueno, el asunto es que esa es una de las razones por las cuales yo en Buenos Aires ya estaba mal, porque estaba la universidad intervenida, me habían echado, Otalagano incluso me había mandado un grupo que me trató de secuestrar, que vendría a ser lo que se llama ahora la AAA, en realidad no sé quiénes eran, pero me los encontré en la esquina de mi casa un día que salía, y bueno, logré pararlos metiéndome la mano en la sobaquera como si estuviera armado, y bueno, y después correr y subirme un colectivo y zafé, ¿no? Una situación así bien de película, pero no se podía vivir así, ¿no? Entonces el pedido de Kusch me hizo que me fuera para Salta. ¿Y en Salta te encontraste con No, y en Salta, fíjate vos, Kusch me propone nombrarme como ayudante en su cátedra para tener un sueldo, la cátedra de Antropología Filosófica. Y lo vamos a ver al rector, que no me acuerdo el nombre. Y si era el interventor de haber sido Pancho Villada. Claro. Villada, exactamente. Sí. Estamos en el despacho de Villada y Villada dice que no hay problema, que bueno, que es un honor que trabaje, que además que Kusch decide quién es su equipo, así que en cuanto Kusch me pase los datos me nombra, ¿no? Ya tenía un empleo. Claro. Cuando abrimos la puerta para salir nos encontramos que estaba esperando un señor que yo no conocía y que Kusch me lo presenta como Mario Casalla. Sí. Mario Casalla, para peor Kusch, o sea, también esta cosa de no... Le da mi nombre, me presenta. Mario Casalla entra y me dio una mano de bleque, o sea, después nos enteramos inmediatamente que le había contado una cantidad de mentiras sobre mí al rector, con lo cual, cuando Kusch se entera de todo esto, porque luego el rector se lo comenta, yo le digo, Kusch, yo no piso más la universidad. No solamente no voy a trabajar ahí, sino que me di cuenta que estaba en un terreno extremadamente hostil. Eran los últimos tiempos de Isabel Perón. Y creo que vos conocés más del tema, creo que acerté, porque Mario Casalla no solamente era del encuadramiento, del Grupo Reconquista, sino que fue un notorio colaborador de la dictadura, ¿no? Bueno, a mí me pasó un poco como a vos, en el sentido de que yo no era salteña, o sea, yo llegué a Salta y me topé precisamente esta etapa, que era muy compleja, porque el hecho de que Salta fue intervenida en el 74, yo no conocía mucho los personajes, digamos. En realidad todo esto son elaboraciones que voy haciendo posterior, tratando de juntar lo que yo me acordaba con todos los protagonistas de esa etapa, ¿no? En la universidad, cuando se abre la universidad en el 73, con el último decreto de Lanús en el 72, se crea la carrera de antropología, y antropología todo el NOA no existía, o sea, no había carrera de antropología, estaba la de Buenos Aires, creo que la de Rosario, que tampoco era antropología, y la de Córdoba, que era licenciatura en historia con posgrado en antropología. Entonces fue una confluencia de mucha gente, incluso llega alguna gente que había estudiado antropología en Brasil, otros que habían estado en Chile, entonces confluyen en Salta como una novedad, y eso crea un contexto. Nosotros estábamos como antropología social, y era un gran debate ideológico en ese momento, de todas las posturas, pero eso se agrava con la intervención a la provincia. Interviene la universidad, y cada repartición pública de la provincia se llevaban gente de lo que habían sido
funcionarios de Ragone o gente que tenía que ver con distintas... ¿Eso después del golpe o no? No. ¿Se llevaban gente en qué sentido? Se llevaba la gente detenida. Se entraba ahí, cuando la detienen a mi compañera Mirta Torres, por ejemplo, que era de la Juventud Peronista, ella trabajaba en vialidad o en obras públicas, no sé. Entraban en las reparticiones, intervenían en cada repartición y ahí iban llevando gente y llenando la central y Villa Las Rosas y en todos lados. Algunos quedaron ya como detenidos formales, otros desaparecieron, y lo mismo pasó en la universidad. Entonces lo que pasó fue que el cambio, antropología nos mandan a depender de humanidades, y en ese contexto mucha de la gente que ya estaba antes docentes se tienen que, en el 75 ya muchos habían partido al exilio, digamos, que fue el primer exilio, y probablemente a mí me allanan la casa en septiembre del 75, que fue Joaquín Gil, que por eso yo testimonio en la causa del juicio de la verdad, también en Palomitas y también en la causa Ragone, porque todo este contexto a mí me toca directamente, el que me allana la casa es Joaquín Gil, con toda la investigaciones, porque él era era el jefe de la policía, más que de la policía, del servicio de investigaciones. No era jefe de policía. ¿Él era militar? No, era policía de la provincia. Policía de la provincia, del servicio de inteligencia de la provincia. Entonces allanaban las casas, y a mí, ¿por qué me allanan? Porque yo tenía amigos, docentes y estudiantes de antropología, que decían que eran subversivos, que eran zurdos. Yo tenía amigos de una gran gama política, porque había compañeros que hoy son desaparecidos que venían del peronismo, como Alberto Calú, que es un docente de la universidad, y el que era el ex cura Serra, que le decíamos Pepe Serra. Habían caído en mi casa, como así también otra gente que venía de la izquierda, como el Mumo Gatti, que ha sido docente nuestro, Ortega, que hoy está en la Universidad de Córdoba. Bueno, esa situación, a mí, ¿qué me preguntaba la policía cuando me rodea la casa? Si yo recibía subversivos y zurdos de la universidad, empezaron a sacar cosas de las bibliotecas, etcétera, y no me llevan porque yo estaba con mi hijo mayor, que era bebé, no estaba el que fue mi marido, y en ese momento me dice, preséntese al día siguiente en la central, porque yo da el hecho de que yo nombro como que mi marido era un ingeniero que trabajaba en Caminos S.A., que pertenecía al ingeniero Florencio Elía, que era senador en ese momento con el gobierno de Isabel por el Movimiento Popular Salteño. Entonces, ese senador, hoy podemos decir, cuando yo ya reconstruyo esta etapa, el senador ya está fallecido, pero cuando se ve en la causa Palomitas, este senador tenía una relación con Joaquín Gil, porque él había sido ministro de Durán, ministro de Economía de Durán, el Florencio Elía. Durán fue gobernador de Salta. Gobernador de Salta. Y Florencio Elía durante había sido, la última presidencia de Perón. Exacto. Y Florencio Elía había sido ministro. Y entonces Joaquín Gil parece que entró en la policía en esa etapa y tenía una relación. No sabemos hoy en las causas, se puede saber por los datos que se dan, de que Florencio Elía o Joaquín Gil prestaba servicios de seguridad privada o algo en las empresas Caminos, es probable, claro, o había una relación de dependencia. Entonces, eso se ha visto recién hoy, esas relaciones. En ese momento yo lo nombro de que mi marido trabajaba con Florencio Elía en la empresa como ingeniero, y eso a mí me da la sensación que eso me salva, porque me dice, bueno, preséntese en la central. Como una contraseña. Claro, preséntese en la central, y después, cuando me presenté, Joaquín Gil dijo que era simplemente un procedimiento de rutina. Pero mientras tanto, a fines de ese año, a mi hermana la matan en Buenos Aires. Mi hermana era del PRT, y mi papá a los 3 meses secuestrado en Santiago del Estero, que era abogado defensor de derechos humanos, que era un dirigente radical, para que vean la diversidad. Yo había militado en el peronismo en los años 60, digamos, en el peronismo de base, peronismo estudiantil, digamos, en los años 60 en Córdoba. Yo estoy en el Cordobazo y después llego a Buenos Aires y después a Salta. Esa era mi historia. Claro. Entonces,
esa situación se vive en Salta. Me doy cuenta que cuando interviene en la universidad, toda la gente que llega de recambio era como que era parte de la intervención. Esa sensación era que provoca mucha reacción, que nadie sabía en realidad dónde estaba parado, quién era quién en todo ese contexto. Sí, yo recuerdo esa época. Y claro, y época. quienes llegan son antropólogos de acá de Buenos Aires, por ejemplo, llega Caruti, llega Martínez, Sarasola, llega pero Mariano, en esa época, claro, Mariano Garreta, que daba antropología rural. Llega muchísimos, claro, era una agrupación grande. Era una agrupación grande que llegan justo con la intervención, cuando los otros parten al exilio. Entonces, ese contexto crea en la universidad, que no estaba ajena a todo lo que pasaba en la provincia, que era parte de la intervención. Y claro, eso es lo que no sabía. Yo llego en ese momento y me cruzo ahí con este Mario Casalla, que yo no lo conocía ninguno. Claro. Y fue un monje negro el Mario Casalla, fue un monje negro. Un monje negro, claro. Un monje negro, porque hoy en la causa Ragone lo denuncian a él, el abogado de la familia Ragone encuentra, no sé por qué medios, una documentación a donde Casalla dice, ¿por qué los militares me van? Cuando él habla a los militares, cuando el golpe, diciendo, ¿por qué me van a echar a mí de la universidad si yo ayudé a que se vayan los zurdos? Ay, eso está escrito. Sí, está escrito porque está presentado como prueba en la causa Ragone. Claro. Y esa prueba en la causa Ragone permite hoy, en la mega causa que hay en Salta, hay una mega causa acumulada. O sea, hay muchos casos donde entra la causa de la universidad, que hay estudiantes y docentes desaparecidos, y administrativos también. Entonces ahí es el que Casalla aparece de nuevo, lo piden. Pero además también apareció el dato de que fue jefe de redacción del diario El Tribuno. No, pero en fue 1978. Él parece que era asesor de sectores militares. Hay cargos que él tenía dentro de los sectores militares. Hay dos cargos. Yo igual señalo la gravedad de esto porque el diario El Tribuno era el diario de Roberto Romero, que fue gobernador después, en 1973, y que según muchísimos, de hecho 11 testigos en la causa Ragone lo citaron como uno de los responsables intelectuales de la desaparición de Ragone. Bueno, Casalla trabajó como jefe de redacción bajo el seudónimo de Hernán Solifrano, por lo que tengo entendido. No, es un personaje bastante siniestro. Lo que yo sé, que cuando yo estaba en los alegatos de la mega causa de Santiago del Estero, donde está mi papá desaparecido, en ese momento estaba pidiéndolo a Casalla en una teleconferencia, que en un ¿cómo es? ¿Con quién tenía que hacer un careo? Un careo. ¿Con quién era que hacía el careo? Creo que con un ex docente de la universidad o algo por el estilo. ¿De Santiago del Estero? No, esto ya en Salta. Todo esto es simultáneo, Salta, digamos. Sí. Todo esto es simultáneo. Hay una mega causa en Santiago, a donde yo voy por los alegatos, y en Salta también hay una mega causa en donde está la causa de la UNSA. Claro. Con todos los desaparecidos de la UNSA. Y entonces, en ese contexto es que lo han vuelto a citar a Casalla con un careo. Bueno, y esta situación de ser rehén que me transmitía Rodolfo Kusch se refiere a que estaba atrapado por todo este grupo de antropólogos que publicaban Hechos e Ideas, la vieja revista que habían tomado nombre, y que lo daban como tropa propia, sin que él supiera cómo poner distancia, ¿no? Le usaban los artículos, bueno. Y por otra parte la incomprensión también de la tendencia revolucionaria que decía que Kusch era fascista. Entonces, ¿entiendes? Era muy difícil para un pensador en esa época de blancos y de negros, y en ¿no? un contexto muy complejo que hasta el día de hoy todavía se está... Qué pena me da, porque te digo, hay en esas situaciones terribles, ¿no? De que parecen partidos de fútbol, un filósofo es un caso perdido. Claro, pero yo tuve la oportunidad después de tenerlo el profesor Osvaldo Maidana. Claro, sí, que aparece en la película claro, Osvaldo fue profesor de arqueología argentina,
y era uno de los arqueólogos, digamos, porque Salta no tenía arqueólogos propios, generalmente había sido una zona de trabajo de campo de los arqueólogos de La Plata y de Buenos Aires. Claro. Entonces Maidana era un referente hombre local, de referente importante, local, claro. Y él empieza, vi en el reportaje, en el documental, que él dice que él realmente crea la colección de arqueología de Salta en la universidad, Museo de Arqueología de la universidad. Después, posterior a eso, cuando interviene en la universidad y viene el golpe de Estado, esa colección pasa al museo donde estoy yo. Está en este momento el gobierno de la provincia, cuando fue el gobierno militar, pasa la colección de la UNSA al Museo de Antropología de la provincia, que es el museo que estoy yo. Toda la colección esa que construye Maidana. Entonces yo con Maidana me vuelvo a encontrar en diversas oportunidades. Entonces yo sabía que él se iba a Maimará, a la casa de Cushi. O sea, porque siempre después se hicieron muy amigos. Así es. Así que Osvaldo se va un tiempo, creo, a vivir en la zona. En esta película a la que vos te referís, que se llama Hombre bebiendo luz, de Jorge Falcone, Maidana, que está muy viejo pero muy lúcido. Muy lúcido. Muy lúcido. Sí, sí. Entonces rememora La época. y la desconfianza que le tenía a Kush porque era un gringo. ¿Cómo un gringo va a pretender saber cosas Claro, que a él le habían llevado toda la vida? Y al final termina reconociendo que más allá de que fuera un gringo, Kush era un genio, ¿no? Claro, y que era porque Maidana y que aprendió mucho y se hizo amigo de Kush. Claro, ¿no? se hizo amigo, Pero- se va un tiempo a Maimara, Sí, sí, Osvaldo sí. Maidana, a Y lo confiesa vivir todo cerca esto. de Cush. Lo confiesa ante la cámara de Falcone, es muy muy conmovedor, ¿no? Sí, Porque sí. yo recuerdo, incluso yo guardaba algunas broncas con Maidana porque siempre le jugaba sucio a Kush, hasta que se hizo amigo. Hasta que se hizo Y era un amigo. problema del color de la piel, ¿viste? Claro, Pero, porque Osvaldo Maidana es muy, él es muy cerrado en ese sentido, porque a nosotros nos decía, ustedes las académicas, Claro. Sí, sí, ¿no? no, era Uno tenía insoportable. que era. reconstruir la amistad. Bueno, viejo, no me digas así, qué sé yo. Claro. Íbamos a hacer trabajo de campo con él, era muy meticuloso en el trabajo de campo, pero no. Pero cuando vino la democracia y los reincorporaron formalmente a todos los que habían echado de la universidad, él no quiso aceptar. Maidana, yo no tengo nada que ver con la academia. Yo soy un indígena, soy un indio, de lo cual me gratifico y no quiso volver más. Era duro el viejo. No, sí, sí, no, un sigue viejo siendo dura. principista, sí, Hace sí, mucho que no lo duro, veo, duro, hace sí. mucho que no lo veo, sí. Sí. Bueno, digamos que estamos con Blanca Lescano. Bueno, realmente estamos haciendo un recuerdo, ¿no? Sí. La verdad que es un hermoso diálogo, yo lo escucho Sí. como un espectador más. Bueno, Eh, pero todo esto está amenazado por una sombra. Vos comenzaste a hablar del Senado. Ujú. Sí, porque bueno, son estos mismos sectores que vos mencionabas, que fueron el sector, la matriz de ese sector está acá, y en particular, bueno, vos lo sabés mejor que yo, están muchos de ellos hoy en la Universidad 3 de Febrero, y bueno, y organizaron, creo que es el segundo encuentro del año, ¿no? El Porque- tercero. El tercero. En el Senado, un homenaje a Rodolfo Kusch, al pensamiento de Rodolfo Kusch, del cual participan algunos intelectuales del oficialismo como Horacio González, Eduardo Josami, y tengo entendido que Jorge Cosia también. Jorge Cosia. Ujú. Y el cabeza de todo este encuentro es Francisco Piñón. Francisco Cacho Piñón, que fue rector de la Universidad de Salvador durante la dictadura militar y que se recuerda que le dio, no sé si el honoris causa o le ofreció una cátedra en un acto público al almirante Maciel. Bueno, yo estaba preso en esa época, no puedo saberlo, pero la documentación desapareció. Según dice el periodismo de investigación, la Universidad del Salvador hizo desaparecer estos papeles, pero mucha gente recuerda el acto. Hay fotografías del acto en que está el almirante Macera recibiendo estos documentos. Claro. Y nunca hubo una retractación pública por parte de la Universidad del Salvador. Una situación difícil que tiene que ver con estos encuadramientos, ¿no? Sí, Tuvo que ver con las estrategias de claro. Guardia de Hierro, Sí. que para la época en que estamos hablando tenía 5.000 cuadros organizados
y que entendió que la mejor manera de preservarlos, porque no tuvo desaparecidos ni muertos ni presos, la mejor manera de preservarlos era llegar a un acuerdo con militares, ¿no? A tal punto que se dice que hubo una especie de tutor militar que se incorporó a la conducción del encuadramiento. En fin, y que también se dice, cosa que es muy real, que muchísimos de sus altos cuadros durante la época triste de la dictadura militar se integraron a diferentes empresas como ejecutivos, ¿no? Recordar el caso de Grosso, que estuvo con Franco Macri, claro. y muchos otros estuvieron en otras empresas. Galimberti. Claro, Bunge fue una de las empresas que más los acogió. Sí, sí. Sacetru, bueno, hubo varias empresas y otros, bueno, hoy día están, bueno, todo esta movida que hay en torno a la Virgen de San Nicolás es absolutamente de ellos y se mueven fortunas allí, ¿no? De parte de los feligreses se mueven fortunas, sí. Bueno, ahí es hoy más que un grupo ideológico, es un grupo de poder económico. Claro, bueno, eso pasa con el peronismo formal, digamos, el PJ de Salta pasa lo mismo, o sea, todos los que fueron guardianes de pronto hicieron el acuerdo, porque acuérdense que en el 83 quien asume como gobernador de Salta es Romero. Que por supuesto. Romero, que venía de aquella época con dueño del diario y que se quedó con el diario que era del Partido Justicialista intervenido, y que y también hay testimonios en la causa Ragone y en la causa Palomitas, el rol que cumplió Romero, ¿no es cierto?, en sitiarlo un poco a Ragone, ¿no? O sea, sí, bueno. Mi papá, que fue muy amigo de Ragone, me contaba que Roberto Romero, un tipo bastante perverso, porque hay que ser perverso realmente, en varios viajes que hizo Ragone a Buenos Aires, cuando fue gobernador, Romero representaba, digamos, a un sector minoritario, pero un sector al fin en el peronismo salteño. Empresario fuerte, digamos. Y ya en ese momento un empresario fuerte, ya estaba vinculado por supuesto, al fútbol. Mi papá además fue presidente del antiguo Club Federación, que después desaparece en Salta y es lo que es hoy Central Norte. Exacto. Entonces a Romero lo conocía de la Liga Salteña de Fútbol. Y en los viajes que hacía Ragone a Buenos Aires, Roberto Romero organizaba fiestas, no sé en qué departamento, con chicas pagas, con prostitutas. Bueno, de eso se habla en toda la etapa de gobernador, ¿no? Claro, bueno, pero le invitaba a Ragone permanentemente a esas fiestas. Y Ragone prácticamente cuando lo recibe en su despacho, prácticamente lo echó después de las propuestas que le hizo para negociar una vez que fue elegido gobernador. Claro, el principal paladín de Romero después en la Cámara de Diputados de la provincia fue ¿cómo se llama? Barrio Nuevo, que era guardaespaldas de él primero y después fue diputado. Hoy el hijo es juez de la provincia, o sea, para que vos te digas cómo se va transformando la misma gente de Guardia de Hierro. Romero gana la gobernación, pone toda su gente, y que hace el grupo Reconquista, que eran también parte del peronismo tradicional, se allanan totalmente, se convierten en los operadores de Romero, y eso se va dando de tal manera que hoy el gobernador Urtubey, por ejemplo, absorbe toda la gente que viene del romerismo. Claro. Hoy se llama y de Guardia de cuyo Hierro. Padre, Rodolfo Urtubey, fue fiscal de Estado durante la dictadura militar. Claro, y fue uno de los paladines de Romero para Pero la por defensa supuesto de cualquier situación de tipo legal, el Urtubey viejo, digamos, ¿no? Y Urtubey, a su vez, es sobrino de Julio Mera. Y eso lo impone prácticamente a su sobrino para que Juan Carlos Romero lo ponga de diputado nacional a Urtubey. En los 90. En los 90. Y hoy es gobernador, pero un gobernador que retoma, digamos, ya no solamente el peronismo tradicional, sino además todos los sectores tradicionales de la vieja oligarquía de Salta, o sea, los sectores más conservadores de la oligarquía salteña, ¿no? Y bueno, yo tuve una persona que dice hacer realidad la esperanza, pero hoy tiene una provincia sumamente empobrecida,
una política indígena que él dice que tiene un instituto IPIS que se llama, y es totalmente una estructura oficial, y realmente no se solucionó en absoluto la situación de los pueblos originarios, ni de la tierra, ni la sobrevivencia, porque todos los años mueren chicos de desnutrición, ¿no? Y hoy les explotó en la cara la cantidad de asentamientos estos últimos meses, claro, en la capital y en el interior, que ¿no? tiene que ver con la profundización del agronegocio en Salta. Exactamente. O sea que hay un despoblamiento de las zonas del interior. Yo creo que hay una sobrepoblación, hay zonas de migración, sí, porque la soja avanza, la frontera sojista avanza, y eso hace que la gente empiece desesperadamente a buscar otros lugares de residencia. El monte, el Chaco salteño, es casi un recuerdo. Claro, han avanzado, dice, terrible toda la zona norte, y bueno, por un lado avanza la soja y por otro lado avanza el narcotráfico. Y por supuesto, ¿no? Porque ya son zonas medio tierra de nadie, todo lo que es Salvador Massa, toda esa parte, ¿no? Y lo último que sabía yo cuando yo me venía, que había una marcha importante desde Capital a Metán, porque se quiere poner una fábrica de explosivos precisamente para la mega minería que esté ahí en un pueblo de Metán que se llama El Galpón. Entonces ya prácticamente como si fuera hecho consumado, ¿no? La gente se levantó, todos los pueblos aledaños todos los sábados se reúnen en la plaza de Metán para pedir esto, que se realice esto. Y entonces el día que yo viajaba, creo que fue el sábado anterior al 19, sí, el 15 o algo así, gente de Salta, la CTA de Salta con todas las organizaciones marchaba en una caravana hacia Metán para juntarse con la gente de la zona, cortar ruta y resistir el asunto de la fábrica de explosivos. Bueno, te tenemos que explicar que nosotros teníamos 1 hora y ahora tenemos 2. Entonces, en este momento estamos exactamente en el límite de la hora. Como hay algunas radios que nos reproducen, entonces algunas de ellas nos reproducen esta primera hora, que era la que estaba acordada, ¿no? Así que nosotros hacemos un corte formal, nos despedimos de alguno y continuamos con otros. Así que vamos a una separación, a una cortina, y después seguimos con vos y con otros temas que tenemos pendientes. Entre ellos me señalan a Ernesto García, que siempre habla de historia, y creo que tenemos algún otro invitado telefónico. Bueno, después vemos. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Quienes se desarrollan en la vida a través del teatro y el espectáculo en Más Teatro, Más Espectáculo, con Doris del Valle y Arturo Cavallo. Domingos a las 13 por AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Svegliati ancora, Madonna Fiorentina. Las mañanas del domingo en AM690 son veramente al uso nostro. De 9 a 13 llega Antonio Occhiato para compartir Ricordi d'Italia, un magazine de noticias, música e información a la gran comunidad ítalo-argentina en nuestro país. Recuerde, domingos Italia está de fiesta por AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar, www.am690.com.ar, Argentina y el mundo.
Tiempo Suplementario, el mejor resumen del fútbol del fin de semana en Tiempo Suplementario. Recuerdos y la información más importante del mundo del deporte en Tiempo Suplementario. Con la conducción de Fernando La Sala y Héctor Caruso por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. No dejes que te cobren de más. Si necesitas un herrero, vení a Larrazábal, esquina Schmidel, o llama al 4644-6730. Trabajos de primera calidad y garantizados. 4644-6730. Orgullo de mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Nuevos números telefónicos para comunicarte con AM690 K24 en radio. 4642-5533 y 4642-5315. 4642-5533 y 4642-5315. Nuevos medios de comunicación de K24 en radio, AM690, una radio como a vos te gusta. Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciare. Todos los domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Una realización de Antonio Faná Producciones. La voz de Estela Montes y la conducción de Tony Pescara. Domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Por K24 Radio AM690. Una radio como a vos te gusta. Ricordi quelle sere che ti stringeva solo cuore. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. En la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690. Los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. La AM690 K24 en radio, buscamos las coincidencias. Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana conducen Coincidencias, de lunes a viernes de 9 a 11, con la participación de Arturo Cavallo. Coincidencias, por K24 en radio, AM690, una radio como a vos te gusta.
en la puna triste te vuelvo a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Solos se han vuelto a quedar. Se quemará en tus ojos, santa enamorada del carnaval. Sur, estamos en los estudios de la M690, AMK24, acá en el barrio de Mataderos. Hoy estamos con Jorge Rulli, por supuesto, que está un poco en inferioridad de condiciones, digamos, porque no me siento bien, los oyentes habrán notado quizá. Los guerreros también descansan. En la voz tomada, bueno. Estamos con Blanca Nenida Lescano, que nos visita desde la provincia de Salta. Ella es referente de la Red de Derechos Humanos, es antropóloga y me dijiste asistente de... No, soy secretaria de Derechos Humanos en la CTA Salta. También. Y soy comisión de familiares. Yo tengo información desactualizada, porque lo último que supe es que estabas en la Red de Derechos Humanos. No, también sigo estando, claro, no, integrás. en la red, cosa permanente, digamos. Claro. ¿No? Ante cualquier situación de violación a los derechos humanos actúa la red. Sí. Ajá. Y bueno, y estamos con Ernesto García, como todos los sábados después de las 10, que enseguida nos va a estar hablando un poquito de la columna histórica a la que nos tiene acostumbrados. Y donde, como hacemos habitualmente, no sé si para molestarlo o complementarlo, metemos la cuchara todos y le cambiamos el argumento, lo cual espero que no lo moleste a nuestro historiador. Buen día para todos, buen día para los oyentes y los compañeros. No, a mí no me molesta en lo más mínimo. Al contrario, me ayuda. Yo voy a contar la experiencia de esta semana mía. Yo tenía intención de hacer un paralelo, no un paralelo, una especie de historia del vínculo de la Gran Bretaña con la Argentina. Este vínculo, entre comillas, de los ingleses o los británicos con nuestros antepasados, llamémosle, viene aproximadamente desde el siglo XVI. Obviamente Gran Bretaña se hace presente acá, en el Río de la Plata, aunque no desembarca, a través de sus representantes máximos, tan representantes máximos que la ilustrísima reina Isabel I almuerza con ellos al regreso de sus excursiones alrededor del mundo. Estos dos representantes se llaman Francis Drake y Thomas Cavendish, que son dos piratas. El primero obtiene en plata que algunos empresarios financien su expedición, y como dice don José María Rosa,
no es ni como corsario, ni como explorador, ni como conquistador, ni como comerciante, de ninguna manera. Es contratado por los empresarios británicos para conducirse como pirata, es decir, como un delincuente. Obtenía esta posibilidad con la ventaja de haber sido un comandante de la victoria británica sobre España con su Armada Invencible. En 1588 la Armada Invencible de Felipe II es derrotada en desastre por la flota británica con la ayuda de una tempestad importante en el Atlántico Norte. Bueno, el asunto que Drake combate ahí como jefe de la flota o algo parecido, y con la financiación de los comerciantes ingleses de Plymouth se viene para acá. Se viene para acá y se conduce como un pirata, matando gente. No entra al Río de la Plata, pero previamente piratea en la costa oeste africana, y cuando viene al Río de la Plata, que dice los historiadores que no desembarca porque no hay interés económico y porque hay gente gigante que tiene a la vista, y sigue para el sur, pasa el estrecho de Magallanes y destroza toda la costa del Pacífico, en donde los españoles no tienen ni idea de los piratas, y bueno, entra en Valparaíso hasta el estrecho de Bering, pasa por Panamá y sigue su rumbo pirateando siempre hasta llegar a la costa oeste de Asia y dar la vuelta al mundo como Magallanes, y como Magallanes no, porque fue muerto en Filipinas, pero como la completó Elcano. Y atrás de él, a los 4 años, viene Tomás Cavendish, que a diferencia del otro era un noble arruinado, que él se autofinancia con lo que le queda de la fortuna, una flotilla de 3 barcos, y hace lo mismo. Cavendish es tan cruel como Drake, y encuentra los restos de una flota española, que quedan creo que 15 o 20 tripulantes en Tierra del Fuego, y estaba esta gente en las peores condiciones, sin alimentos, y el tipo agarra uno para que le sirva de guía, y a los demás los deja pudrirse allí, y sigue su camino, y también creo que completa la vuelta al mundo. Y como dije antes, la reina Isabel I va a almorzar con él, lo mismo que hizo con Drake. Bueno, el patrocinio británico a los piratas es conocido, sirve de calificativo hoy para designarlos, y a continuación de eso nosotros acá somos visitados por sus, yo no sé cómo llamarlos, si aliados o colonizados preferidos de aquella época, que son los portugueses. Los portugueses acá ejercen el contrabando, apañados a nivel internacional por los ingleses, y ejercen el contrabando de una manera muy fructífera para ellos, y llegan a matar a un gobernador acá, y atacan a Hernán Arias, que era el yerno de Garay, quien se opone totalmente al contrabando, que consistía en traer negros de la Guinea, del África, y traer las muselinas de algodón de Holanda, a cambio de el oro y la plata, fundamentalmente creo que la plata de Potosí. Potosí, para que conozcan nuestros oyentes, era una ciudad tan importante en aquella época, al calor de la explotación del cerro, que tenía una población de 160.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tenía 1.500, después un poco más. Era como una gran capital, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, yo he llegado a saber de que Cochabamba llegó a tener 1.000 habitantes, con los telares
funcionando a pleno, fabricando tejidos para el resto de Sudamérica, o de toda la América Española quizá. Bueno, el hecho es que Buenos Aires servía como puerta de entrada de las manufacturas y como puerta de salida de los metales preciosos. La propia España se da cuenta de todo esto, y yo quiero acá aclarar una cosa muy importante. Ya lo dije cuando fue lo de Utrecht, y acá lo repito y lo remarco. La preocupación de España, que era legítima porque eran sus intereses económicos, tenía un respaldo moral, que es la intolerancia de la monarquía española a la inconducta de sus funcionarios. Nuestros gobernantes actuales deberían aprender, aparte de Brasil, que Brasil hoy sanciona a sus funcionarios delincuentes, nuestros funcionarios actuales, y hablo de los más encumbrados, incluyendo a la presidenta, deberían ocuparse de sancionar a los funcionarios corruptos o lisa y llanamente delincuentes que hay en el gobierno. Bueno, el hecho es que el rey Felipe III, no trepidó en nombrar 5 veces gobernador a Hernandarias porque tenía la garantía de que ese tipo no iba a permitir ningún tipo de delito. Hernandarias fue yerno de Garay, no sé si lo dije, y era un tipo de una conducta absoluta, era un fanático de la legalidad, un fanático de hacer cumplir la ley penal contra los delincuentes, y llegó a meter preso a los más grandes contrabandistas como Juan de Vergara y Diego Vega, portugueses. Yo quiero aclarar que en aquel momento, si bien en el censo que levantó Hernandarias los portugueses ocupaban el 30%, eran el 30% de la población de Buenos Aires, en realidad ocupaban la mitad de la población rica de Buenos Aires. Habría que leer la página, creo que es 230 del tomo 1 de la historia argentina de José María Rosa, en un capítulo que se llama Beneméritos y Confederados, donde se muestra la fortuna de Vergara. Vergara era un tipo tan hábil que, a pesar de ser puesto preso por Hernandarias, logró, a través de, por ejemplo, junto con otros contrabandistas, el casamiento de sus hijas con los viejos pobladores o fundadores de Buenos Aires, para mantenerse en el poder político, que era eso lo que tenía, un poder político tan grande que llegaron a conseguir el procesamiento de Hernandarias, y que Hernandarias terminaba su vida pobre en Santa Fe, y sancionado por esta gente que lo único que le interesaba era el dinero, así como hoy les interesa el dinero de los agronegocios a nuestros conocidos. Vos lo dijiste, pero me gustaría enfatizarlo. Cuando hablas de la riqueza de los contrabandistas, estás hablando del tráfico de seres humanos, de negros que traían de África, ¿no? Sí, sí, sí. Y que es el buen porcentaje de sangre negra que tenemos hoy en la población de América Latina. Por supuesto. O del Río de la Plata. Por supuesto, y quiero aclarar una cosa. Los funcionarios españoles, ante la resistencia, que también es una cosa para tener en cuenta, acá a los españoles se los ha acusado de destruido población indígena. Yo quiero aclarar que esto tendría que ser investigado profundamente. Los pampas se resistieron a ser encomendados y no fueron masacrados por los españoles, sino los españoles tuvieron que pedir a España permiso para ingresar 500 negros para que trabajaran en reemplazo de la mano de obra aborigen que no aceptaba. Los portugueses terminaron importando 1000 de negros por encima de lo que habían solicitado los funcionarios españoles, y esto fue el origen fundamental de su fortuna. Con esto quiero decir que en realidad los portugueses eran el poder político en Buenos Aires, no eran los españoles. Los españoles tenían el cargo formal, pero los portugueses fueron los que coparon la banca. Bueno, con esto... sí. Yo puedo... Sí,
claro, ¿no? por supuesto, a ver tú. Porque me tocó de cerca, digamos. No me digas que tenés sangre portuguesa. No. Puede ser que a nivel Buenos Aires no discuto el tema, pero a nivel interior la situación fue distinta. O sea, en las zonas del noroeste, por ejemplo, todo lo que era población andina, que es población que eran agricultores, con asentamientos, con construcción, con terrazas de cultivo, con toda su complejidad, digamos, de los pueblos andinos, fueron sometidos por los españoles y hacían, en cada lugar a donde había un poblado indígena, hay una iglesia, una capilla, y la población sirvió como mano de obra precisamente para mantener la población española. Y los calchaquíes, por ejemplo, que toma todo el Valle de Salta y Catamarca y Tucumán, resistieron, y está el famoso extrañamiento calchaquí, o sea, los dispersan para que no sigan resistiendo y después los someten, porque era mano de obra. Ahora, ¿qué pasa en las zonas del Chaco salteño, que es el Chaco santiagueño, el Chaco Chaco, etcétera? Toda esa zona, ¿por qué las poblaciones actuales, las etnias que persisten, digamos, como comunidad indígena, son las que resisten, son las famosas fronteras indígenas que resisten la conquista? Rosario de la Frontera, todo lo que fue Talca, toda esa parte que son las ciudades fundadas, y que el indio chaquense, que eran cazadores, cazadores recolectores, resisten y no los pudieron nunca someter porque se refugiaban en el monte que hoy está casi desaparecido, digamos, ¿no? O sea que los van a gran Chaco americano. El gran Chaco americano. Y esas son las poblaciones que persisten como comunidad indígena real. Las demás se han mestizado. Real, las demás son mestizas. Ahora, ¿qué pasa? Nadie les puede quitar el derecho de reivindicarse como indígena, que es el proceso que está pasando en la actualidad con las poblaciones indígenas del norte, digamos. Cada pueblo campesino con mucha cultura indígena, digamos, Valle Calchaquí, Lombón, Divisadero, etcétera, se están redefiniendo con identidades indígenas. Están siguiendo pautas, por un lado, relativamente de lo que les imponen las leyes actuales, de que tienen que tener personería jurídica y etcétera, etcétera. Entonces se están organizando bajo esas normas, pero como comunidad indígena. Y de ahí están peleando sus tierras, volver a recuperar espacios territoriales, y es un proceso bastante interesante lo que está ocurriendo en la actualidad, y Salta realmente han resurgido muchos grupos con esa identidad indígena. Por eso digo, el sometimiento español en el norte fue muy distinto, porque fue un sometimiento no solamente armado, sino también religioso. Sí, sobre todo en la ciudad del norte, que hay un dominio hispánico. Exacto. La impronta esa pone en Salta. Sí, y que hoy también juega en ese contexto, ¿no? El poder, digamos. Sí, yo quería conformar lo que dice acá la compañera. En el interior la conducta española fue distinta con respecto a los aborígenes. No solamente los calchaquíes, los matacos resistieron violentamente la entrada de los españoles. Este tema de los españoles y los aborígenes podría ser materia de un próximo programa, porque al lado de los 300.000 habitantes de Cochabamba y los 160.000 de Potosí, que muestran una tarea en común, porque no había 300.000 españoles en Cochabamba ni 160.000 en Potosí, esto era pauta de que algo distinto ocurría. Pero yo estoy de acuerdo, a los calchaquíes no se lo trató con cariño. La dispersión fue como política, porque fundamentalmente el adoctrinamiento católico o cristiano era el objetivo ideológico de los españoles cuando llegaron acá. Pero no sé si podemos continuar, porque acá... Además yo quería, quisiera opinar, me parece que el centro de la charla era el rol protagónico de los portugueses. Absolutamente. Que se debe haber dado acá, más... Acá en Buenos Aires. Claro, pero también en todo el litoral, me parece, misionero, se debe haber dado con mucha fuerza. Pero ahí era con armas, además. Claro.
Claro, Ahí era con pero no en la militar. zona que dice nuestra amiga Blanca Lescano. No, claro. Esto a partir de la independencia no- portuguesa de España, porque hasta el momento en que vienen acá los españoles, Portugal y España son una unidad. Pero creo que a principios del siglo XVII es que Portugal, con Juan VI como primer rey, se abre de España y entra allá y acá. Claro. Entonces los portugueses vienen y crean a los bandeirantes que se ocupan de cazar robar indios, cazar indios, robar tierras, y le han robado tierra a Perú, a Pero Paraguay, ¿hasta dónde entraron en lo que es hoy el hasta territorio? Mato Grosso. No, en lo que es territorio argentino Acá hoy. la banda oriental. Y Misiones. En Misiones se llevaron la mitad de las misiones jesuíticas. Claro, pero no llegaron al entonces, no llegaron al Chaco. No, al eso Chaco claro. yo no tengo información, no. Pero sí al norte paraguayo y a Mato Grosso, y se robaron Santa Catalina y Río Grande, que eran legalmente españolas. La actuación portuguesa acá fue importantísima. Bueno, vamos a ir a una pausa y después seguimos con Salta y vamos a llamar al compañero, al amigo Fernando Robelli también para que participe. Bueno. Espacio de publicidad. Arturo Cavallo se suma al Fondo de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pergamino y a Arturo Ceballos en la primera edición mundial de la obra de Don Atahualpa Yupanqui en libros de partituras con CD del maestro. www.arturocavallo.com.ar. Soy Arturo Cavallo y para tomar contacto con Coincidencias, el programa de Enrique Llamas de Madariaga, Denise Pesana, 011-4682-4371. Nosotros te leemos a vos en arturocavallo@hotmail.com, y este programa también se escucha por www.arturocavallo.com.ar. BAC, Soluciones Informáticas, proveedor integral de tecnología IT, librería comercial, papelería e insumos de computación. BAC brinda un servicio distinto a las empresas, con cotizaciones rápidas, excelentes precios y plazos que se ajustan a cada necesidad. Lo invitamos a que visite nuestra página www.bacsoluciones.com.ar o nos llame al 4644-0800. BAC, Soluciones Informáticas. El semanario La Verdad del 9 de julio, provincia de Buenos Aires, refleja la vida de casi 50.000 ciudadanos que la habitan. Está en los kioscos de los 12 partidos. La Verdad del 9 de julio, dirigido por Omar Bello. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Si desea compartir los cursos de teatro con Doris del Valle, contáctese vía mail a dorisdelvalle@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en Horizonte Sur. Estamos en el barrio Mataderos, en los estudios de AM 690, K24 en radio. Para comunicarse con el programa, los teléfonos son el 4642-5533 y 4642-5315.
En los estudios nos acompañan Jorge Rulli, nuestra invitada Blanca Lescano, Alta, y Ernesto García. Ahora estamos en comunicación para continuar la charla que tuvimos en la segunda media hora del programa, el amigo y compañero del Grupo de Reflexión Rural, Fernando Robelli, desde Jujuy, para seguir intercambiando estos diálogos sobre Cush y todo lo que sucedió y sucede en el norte argentino. ¿Está Fernando en línea? Hola, te escucho. Hola, Maxi, buen día. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Escuchamos bien, Fernando. Bueno, muy bien. Un saludo a todos los amigos. No te escuchaba Maxi pero le vamos a cambiar los auriculares. Y estamos aquí con Menina, ¿no? Con nuestra amiga de Salta, y estamos con Ernesto García, que dejó de ser nuestro contador para ser nuestro historiador. No termino bien de comprender estos cambios, Fernando. Y esos son los cambios posibles. Siempre es bueno poder cambiar. Bueno, estábamos aquí comentando que vamos a estar la semana próxima por Salta y por Jujuy, ¿no? Para algunas actividades, para hacer en principio para respaldar la película Hombre Bebiendo Luz, de Jorge Falcone, y también para hacer algún taller ambiental, y seguramente para conversar con amigos de Salta. Sí, correcto, Jorge. Vamos a estar en Jujuy y en Salta, en ambas provincias, el día jueves, en que esperamos tu llegada, y luego la llegada de Maximiliano a Salta. Aquí en Jujuy ya tenemos organizado un taller de ecología para el día jueves a la tarde, con los amigos del Grupo de Reflexión Rural de la zona. Independientemente de eso, también está en vigencia esta cuestión que se ha suscitado con respecto a los reiterados homenajes que se hacen a la memoria de Rodolfo Kusch. No ha sido menor el efecto de estos actos últimos aquí en el norte, ya que los últimos años del maestro los pasó en vida aquí, en la quebrada de Humahuaca, en el pequeño pueblo de Maimará. Y bueno, toda esa circunstancia de los antiguos recuerdos y todo aquello que hace a la obra de Kusch tiene para nosotros un sentido muy profundo, ¿no? Una valoración que obviamente difiere en las circunstancias políticas actuales de las valoraciones que hacen otros grupos o personas o intelectuales, empeñados en la memoria de Kusch a un panteón político donde ya se ha integrado a Scalabrino, se ha integrado a Jauretche, y bueno, hasta dónde seguiremos no sé. No mucho más, De todas maneras, la apropiación de los pensamientos es una cosa que pertenece a los pueblos y no a las élites pensantes. Y en ese concepto es que nosotros reivindicamos un Rodolfo Kusch popular, sumido en las humildades de las poblaciones, un recorredor de camino, un filósofo no académico, a partir de una concepción del mundo, de la realidad y una comprensión de los espacios vitales de las personas que difiere mucho de lo que actualmente vemos en la Argentina. Fernando, si me permitís, también para ver para darle una opinión a nuestra amiga Blanca Lescano. Yo aquí muchas veces hemos recuperado el pensamiento de algunos pensadores bolivianos, como se llama Raúl Prada Alcoreza, por ejemplo. A mí me ha impactado la manera en que él sintetiza algunos de los desafíos que tenemos, porque él dice: la lucha anticapitalista tiene que estar acompañada de una lucha contra la modernidad, ponerla en cuestión. Otra cosa, era por el tema de la decolonialidad. Pero por eso. O sea, el anticapitalismo tiene que ser decolonial. Sí. Además, él dice, tiene que generar alternativas a la modernidad, ¿no? Entonces, claro, este es todo un tema. Quizás es el aspecto que piensan los intelectuales bolivianos con mucha más profundidad de que lo hacen los nuestros. Acostumbramos a conocer como la academia o los referentes intelectuales en la Argentina. Entonces, yo creo que en Bolivia en este momento llama mucho la atención una elaboración de un pensamiento, de un esfuerzo por pensarse genuinamente a partir de su propia realidad, lo cual también conlleva que esa actitud decolonial, que es necesaria para comprender América hoy en día, esté ligada también a una crítica profunda de la modernidad. Por eso, Fernando, yo lo que quería decir es que uno de los pocos referentes que tenemos para generar alternativas profundas a la modernidad es Rodolfo Kusch.
Por eso nuestra preocupación, más allá de los afectos personales que nos unieran al maestro, vemos que nos están restando a un pensador excepcional, justamente en un momento en que yo leía días pasados que en la Avenida Corrientes, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, va a haber un encuentro entre Walter Miñolo y Norma Giarraca y otra gente para tratar el tema de la desoccidentalización de los procesos productivos, de los procesos progresistas en América Latina. ¿Comprendes? Entonces, como que se le ve un positivo a optar entre los mercados estadounidenses y ahora los mercados chinos. Parece que esto es parte de una desoccidentalización, ¿entiendes? Que en realidad claro, confunde a muchos. Esto está en función de las nuevas políticas de los países emergentes. Claro. Es decir, nosotros no negamos la expansión exacerbada de la globalidad, pero no entendemos que la desoccidentalización signifique un apartamiento de los rumbos civilizatorios. Lo que hay que cambiar acá es el paradigma, porque precisamente si el proceso de desarrollo económico y de destrucción de la naturaleza que conlleva el imperialismo en su más cruda expresión, que es el imperialismo noratlántico, Europa y Estados Unidos, léase, si ese proceso es reconducido por otras potencias emergentes, como el caso de China, India, Brasil, Sudáfrica, y como cola o furgón de cola de ese tren, la Argentina y otros países, vamos a volver a repetir los mismos procesos extractivistas, y lamentablemente productivistas y de destrucción de los ecosistemas que hemos visto con el más crudo capitalismo. En realidad, desoccidentalizar, palabra tan difícil, para algunos sería una supuesta forma de superación de los neocolonialismos. Sí. Y nosotros entendemos que es lo que parece. Creemos que son las nuevas imposiciones coloniales. Me parece que Maximiliano discutió una vez este tema con Walter Miñolo y te dijo que sí, pero da la impresión que sí, ¿no? Con respecto a la desoccidentalización. Claro, como que es una parte de la liberación, como que lo ven de alguna manera como una tibia emancipación, ¿no? Sí, yo en realidad le pregunté, esto fue en el Centro Cultural MU, acá en la Capital Federal, el año pasado, porque él suele venir para esta época del año, porque viene, tengo entendido, a visitar a la madre, que está, no sé si acá en Buenos Aires o en Córdoba. Pero le pregunté, y me hacía ruido esto de la desoccidentalización en tanto matrices propias de un desarrollo y de reproducción material, particularmente los procesos productivos. Y le pregunté por qué, digamos, en el discurso general, por lo menos los elementos comunes de los discursos de los gobiernos progresistas en América Latina, retomaban matrices del pensamiento moderno occidental para sostener un esquema productivo insertado en las lógicas de las relaciones de intercambio neocolonial. Digo, no entendía cómo, cuando se está fortaleciendo justamente el bloque occidental en términos de relaciones de intercambio, y cuando hablo de bloque occidental, incluyo a Europa como entidad geográfica y a China como entidad epistémica en este momento, si se está fortaleciendo ese proceso de transferencia de recursos sostenido por las matrices occidentales, ¿cómo podemos hablar de desoccidentalización? Y me dijo algo así como que, bueno, en realidad lo que está haciendo América Latina es retomar ciertas tradiciones de Occidente, pero hacerlas con un estilo propio, con una suerte de modernidad vernácula o algo por el estilo. Pero que es algo muy difuso también, yo no lo terminé de entender y me hacía ruido que incluya a China dentro de esa lógica de pensamiento. Y este año hemos leído acá una entrevista que le hicieron a Gustavo Brotel, que es una entrevista que le hizo Magdalena Ruiz Guiñazú en la revista Perfil, donde Grobo, y creo que no lo dice a boca de jarro, y lo dice en un sentido material, China en realidad se está occidentalizando, mientras Miñolo dice que está pasando exactamente lo contrario. Así que es todo un debate. A mí no me cierra por ningún lado, pero bueno. Claro, porque Miñolo ha dicho varias veces que China no es comunista, es taoísta, ¿no? No, es confucianista. Confucianista. Claro, que abandonó el maoísmo y retomó el confucianismo. Claro. Eso para justificar un poco la idea de la desoccidentalización. Otros autores dicen que todo lo contrario, que China se occidentaliza, ¿no? Y lo dice un empresario, además, que de relaciones de intercambio sabe bastante.
Menina, ¿qué opinas de todos estos debates? ¿Te parece que habrá gente en Salta interesada en dialogar sobre estos temas? Y yo creo que sí. Digamos que los sectores populares que recién estaba hablando, los pueblos indígenas, etcétera, por ejemplo, cuando se armó ahora el debate de la reforma del Código Civil, los grupos indígenas presentaron un proyecto propio, por ejemplo, hablar de un tercer tipo de propiedad en el Código Civil. O sea que está tratado la propiedad privada, la propiedad pública, y ellos proponen un tercer tipo de propiedad, pero que ya esté establecido en el Código Civil. O sea que no tengan que pelear todo esto que estábamos diciendo antes, de entrar totalmente a jugar con todas las reglamentaciones de las leyes provinciales y nacionales sobre los pueblos indígenas, de que tienen que sacar personería jurídica para poder acceder a la propiedad comunitaria, etcétera, claro, sino que ya esté establecido exactamente la propiedad social. Nosotros hace tanto que la pensábamos. Claro, esa no propiedad solamente social, para los pueblos indígenas, para cualquier tipo de organización comunitaria o cooperativa. Claro, lo plantean ya muy bueno. Formalmente. Hicieron un congreso en Salta, claro, y van con un proyecto propio, todos estos pueblos, a plantear, no sé bien los detalles jurídicos de cómo sería esa propiedad, ¿no? Yo por lo que tengo entendido, esto se da como respuesta al anteproyecto que preparó el Poder Ejecutivo de reforma del Código Civil, donde equipara a lo que es ahora una suerte de protocomunidad indígena y la relación territorial que tiene, en el sentido de la propiedad comunitaria y demás, en términos de derechos reales, como un bien enajenable e intercambiable. Con lo cual se facilitaría muchísimo más, digamos, si se consolidaría, digamos, el esquema legal vigente en la Argentina para profundizar el modelo extractivo. Precisamente, cuando se plantea todas estas propuestas propias, digamos, regionales, etcétera, es como que entra en discusión hasta dónde abarca y entonces el Estado está tratando de establecer un tipo de propiedad que también pueda ser manejada por el propio Estado. Entonces volvemos a los sistemas neocoloniales, digamos. O sea, la discusión está en todas partes, aunque no sea como una discusión política, pero hay actitudes de los sectores populares sobre el asunto de las megaminerías, sobre el asunto del territorio, sobre el asunto de ahora los movimientos que hay en contra de que se ponga una fábrica de explosivos o de que se explote en forma indiscriminada cualquier situación territorial, la soja, etcétera. Entra en discusión todas estas cosas y es muy complejo los procesos que se están dando para decir que cuál es la propuesta en realidad de los sectores populares en estos contextos, ¿no? O sea que la reflexión teórica vendría, es un poco lo que está faltando. Acá hay mucha acción, mucha organización, además cada uno en su temática, digamos, de los distintos sectores, pero no hay toda una elaboración como fragmentos, de reflexión teórica que yo creo que está faltando en todos los aspectos. Los movimientos de población también se está dando, la explosión demográfica en los sectores populares que están buscando asentamientos, territorios, todo es un proceso también bastante interesante, pero que se da en los hechos, es todo medio pragmático y de acción, pero la reflexión teórica de las distintas formas para encuadrar distintos pensamientos es un poco lo que está faltando, me parece a mí. Fernando, ¿vos también lo ves así? ¿Cómo opinás ante esto? Sí, yo creo que por una parte, y es fundamental establecerlo, hay una decisión política, en el caso de nuestra patria, de la Argentina, una decisión política de fortalecer los lazos con el sistema de las corporaciones multinacionales o transnacionales. En ese sentido, la decisión por Monsanto, por Barrick Gold, la decisión por Chevron para explotar el petróleo o por las empresas petroleras chinas, es una decisión ya tomada, y no precisamente por los gerentes de la Argentina de esas empresas, sino las grandes centrales. Por un lado eso, y por otro lado, una pretensión no desmentida del progresismo de pretender incluir y abarcar a los sectores que han quedado excluidos de estos procesos de acumulación de bienes. Fundamentalmente los sectores campesinos, criollos, las comunidades indígenas, acá en Jujuy lo vemos permanentemente, donde ha habido una fragmentación y una división intencionada del pensamiento. Ya no pensamos en términos de nación, en términos de un proyecto nacional, de una patria para todos los argentinos.
Estamos pensando en los beneficios sectoriales, fragmentarios, territoriales, de comunidades y de sectores sociales. Y en la medida en que nosotros no recuperemos una integridad de un pensamiento complejo de la Argentina, de un proyecto nacional, estamos muy lejos de poder frente a la tremenda maquinaria de las corporaciones. La decisión tomada en América Latina por los gobiernos progresistas, ratificada el día de ayer por Vilma, por el amigo oriental, por los presidentes de América Latina que han asistido, es la decisión de fortalecer el vínculo con las corporaciones. Y como un remedio necesario, establecer ciertas pautas que permitan generar expectativa en los sectores sociales desfavorecidos. En ese contexto brutal de apropiación y de colonialismo, de neocolonialismo que estamos viviendo en la Argentina, hay que repensar el lugar y el papel de los sectores indígenas, hay que repensar el papel de la estructura jurídica que pueda recomponer a las comunidades en sus propios lugares. Tarea muy vasta, por supuesto, y que aún no se ha comenzado. Sí. De todas maneras nos queda claro que ya hay una decisión tomada por seguir este camino de modernidad y de extracción. Allí está la diferencia. Sí, el esfuerzo grande está en cómo pensar una Argentina distinta. Siempre Para repetimos... eso estamos aquí nosotros, y quiero pasar el chivo de nuestras intenciones en la semana que viene, encontrarnos aquí en el norte, en principio en la provincia de Jujuy, con los amigos de Jujuy del GRR. El día jueves todo el día estaremos acá, ya daremos oportunamente el lugar para ubicarnos, y el día viernes estaremos en la ciudad de Salta, con la ayuda inestimable de la compañera Neina y de los amigos de Salta, para ver también allá con los compañeros de estas inquietudes. El sábado les recuerdo que en Jujuy, a las 20 horas, se estrena en la Patria Chica jujeña la película Hombre bebiendo luz del amigo Jorge Falcone, a las 20 horas en el Salón Héctor Tizón, que es un salón municipal de acá de la ciudad de San Salvador. Bueno, ese es el programa para los amigos de Salta y Jujuy que nos están escuchando. Sí, las Estas pequeñas... reflexiones que hacemos en Horizonte Sur, seguramente las repetiremos también acá con los amigos. Las pequeñas batallas que da para llevar estas voces, ¿no? Yo con lo que estabas diciendo casi a lo último en relación a esta reunión que tuvo lugar en Brasil, yo siempre suelo repetir que en el marco de la UNASUR se está trabajando fuertemente por el IRSA, por la iniciativa para la infraestructura regional suramericana, un conjunto de obras públicas financiada por los estados, por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para generar unas obras públicas de interconexión portuaria en aras de profundizar el modelo extractivo, digamos, de facilitar la salida de la materia prima hacia el occidente y por supuesto a China, ahora que justamente es lo que me llama mucho la atención de la supuesta desoccidentalización, cuando Occidente justamente pretende que seamos una maquila exportadora de bienes primarios, ¿no? Pero no te quepa ninguna duda, Maximiliano, de que la incorporación de Venezuela al escenario pleno del Mercosur implica el aporte de Venezuela de sus yacimientos energéticos, llámese petróleo, fundamentalmente a la consecución de estos proyectos ya en marcha. No te olvides que UNASUR ha tomado banderas del IRSA en su completitud. Es más, las ha acrecentado con nuevos e incipientes proyectos de canalización, con nuevos incipientes proyectos de carreteras, de transviales, es decir, un desarrollo de acá a 30 años que plantean para la absoluta dominación de nuestros territorios. Y en ese sentido, hablar de desoccidentalización me parece bastante lejos de la realidad. Diría yo que es un alarde epistemológico que no tiene nada que ver con la política real y concreta de los pueblos que sufrimos hace ya siglos esta colonización imperial. Por ahí tiene el mismo problema de la CLO, ¿no? El amigo Miñolo, de estar mirando la Argentina desde, en un caso desde Gran Bretaña, desde Essex, en el CLO, y en el caso de la CLO desde Londres. Y en el caso de Miñolo, a quien respeto mucho por la coherencia de su pensamiento, pero del cual difiero profundamente en lo político, yo creo que en este momento lo está mirando desde la Universidad de Hong Kong. Bueno, Fernando, nos estaremos viendo entonces. Bueno, los esperamos acá en el norte con la calidez de siempre, y es bueno siempre encontrarse con los amigos, y aquí estaremos para seguir esta insistente lucha por recuperar una dignidad nacional perdida. Y recuperar a aquellos hombres como Kush que han sabido realmente pensar un país y una América diferente. Gracias, Fernando, por tus reflexiones y tu comunicación. Un abrazo para Jorge, para ti, para Nenel y para los amigos.
Fernando Robelli, desde Jujuy, del Grupo de Reflexión Rural. Bueno, estamos terminando. Te agradecemos mucho la visita, Blanca. Esperemos vernos pronto. Bueno, yo agradezco la posibilidad de estar acá y realmente ponerse a pensar en todo esto un poco que hemos salpicado un poco de la historia reciente, de la historia pasada, larga historia y bueno, me parece interesante toda la reflexión del compañero Robelli. Bueno, seguramente la vamos a estar repitiendo en nuestra visita a Salta y bueno, con los amigos también tratando de compartir las inquietudes, porque es un momento de darnos, ¿no? El desafío de construir un nosotros, esa búsqueda es permanente y creo que estas pequeñas reuniones, estas pequeñas batallas que pretendemos librar van en aras de consolidar ese proceso, ¿no? Te agradecemos, Blanca, por la visita. Ernesto, te agradecemos también por tus aportes. Y bueno, un gran saludo a nuestros oyentes. Nos vemos el sábado próximo. Hasta